de Cataluña en 2017, la supresión del delito de sedición y la modificación de la regulación del delito de malversación, pasando por los hechos sujetos actualmente a investigación judicial, que involucran tanto al entorno familiar más próximo a Sánchez como a varios de sus ministros, exministros y expresidentes regionales del PSOE. Ya no puede hablarse de casos de corrupción concretos. Estamos ante el caso PSOE, que engloba a familiares y a todo el entorno más cercano al presidente del Gobierno, que es dirigente de un partido que a lo largo de su historia se ha caracterizado por corrupción y la degradación de las instituciones donde ha gobernado. En la actualidad existen diversas investigaciones abiertas, de las cuales vamos conociendo poco a poco los detalles y que están causando conmoción en el conjunto de los españoles. Vamos a poner algunos ejemplos. Caso Begoña. La propia esposa del presidente del Gobierno tiene actualmente abierta una causa judicial en la Audiencia Provincial de Madrid por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, habiendo sido el propio Pedro Sánchez llamado a declarar en calidad de testigo. Caso David Sánchez. En junio de este año, el juzgado de instrucción número 3 de aquí de Badajoz abrió diligencias de investigación al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y al presidente de dicha Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil, UCO, ya ha registrado en 3 ocasiones la Diputación de Badajoz buscando información relacionada con el caso. Caso Coldo o caso PSOE. Un asesor del Ministerio de Transportes, durante el mandato del ya mencionado José Luis Ábalos, se lucró ilícitamente en plena pandemia a través de comisiones, tráfico de influencias, en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de emergencia para adquisición de equipos de protección individual. Miembros presuntamente del Gobierno comenzaron a una escalada de operaciones de compra de mascarillas con la excusa de salvar vidas, mientras que éstas nunca llegarían a nadie por ser defectuosas o deficientes. No hay ninguna duda en que el Gobierno de Sánchez es el actor principal de este caso de corrupción. Recientemente, en el contexto de la investigación judicial, se ha conocido que Sánchez autorizó la entrada en España de la vicepresidenta de la narcodictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de que tenía prohibida la entrada y tránsito en el territorio de la Unión Europea. A todo lo anterior hay que añadir los escándalos de tráfico de influencias que han surgido a cuenta de las operaciones de asistencia financiera por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. En este sentido, el citado informe de la UCO señala que Ábalos jugó un papel decisivo en el rescate de Europa. La imputación también del fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, el 16 de octubre, hace unos días, por el Tribunal Supremo, por un delito de revelación de secretos. En concreto, se filtró información relativa a la investigación en curso con el fin de perjudicar a la oposición política. Se trata del primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España y la última evidencia de que el Gobierno de Sánchez está completamente corrompido, necesitando aferrarse al poder a toda costa. Sánchez ha convertido las instituciones en una extensión de la sede del PSOE. Todo lo anterior permite constatar que el Gobierno de Sánchez puede ser considerado el más corrupto de la historia de España y que efectivamente la corrupción está actuando como un verdadero agente disolvente, corrosivo y nocivo para nuestra patria. Resulta imperativo que se dé voz a los españoles con la convocatoria de unas elecciones generales. Los españoles han de poder decidir si quieren que el Gobierno más corrupto de la historia siga gobernando España. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox en Badajoz propone al Pleno su conformidad con los siguientes puntos. 1. Exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. 2. Expresa su total repulsa a la degradación institucional promovida desde el Gobierno de la Nación, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho. 3. Muestra su apoyo a todos los servidores públicos que, a pesar de la persecución, el señalamiento y las presiones, trabajan por esclarecer y perseguir los delitos de este Gobierno corrupto. Gracias. Muchas gracias. Señor Pérez. Sí, brevemente. Estando de acuerdo totalmente con la moción, quiero expresar que, igual que he dicho antes en la moción del Partido Socialista, que se había debatido hace un mes, pues esta moción a nivel nacional creo que no debería ir en el orden del día de los plenos de este ayuntamiento. Y otra cuestión, tengo que decir que la moción me ha llegado, me la han dado ahora por la mañana. Sigo un poco en desigualdad de condiciones que otros compañeros. Yo pido que se me entregue la documentación como al resto de grupos.
Esta moción es clara, no hacía falta leerla y la voy a votar a favor, pero en otras circunstancias no voy a votar a favor algo que no tengo por escrito antes de llegar al Pleno. Muchas gracias. Es una moción, independientemente de que, insisto una vez más, está a disposición de los grupos en Secretaría General desde el momento en el que se convoca el Pleno. En este caso, la parte proponente suele hacer llegar la moción a los diferentes grupos para que tengan constancia de ella. Así creo que se hizo ya en la Junta de Portavoces, puede ser, no lo sé, pero en todo caso está a su disposición el Secretario General y también es verdad que la práctica habitual hace que quien propone la moción pues la haga llegar a los diferentes grupos. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Parejo por tiempo de 5 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor alcalde. ¿Qué piel más fina tienen aquellos que utilizaban el Doberman socialista? ¿Qué piel más fina tienen aquellos que pedían dimisiones en tiempos pretéritos? Y está claro que cuando al final uno le toca sufrir en sus filas la sombra de la corrupción, pues es más fácil salir corriendo que dar la cara. Está clara a la vista de lo que ha ocurrido en el día de hoy en este salón de plenos del Ayuntamiento y en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, que una vez más se produce la desbandada. En el día de ayer los ministros salían corriendo del hemiciclo del Congreso, hoy salen corriendo los concejales del Partido Socialista para no aguantar este bochorno al que España está asistiendo con la gestión del señor Sánchez. Señor Amarilla, el Grupo Municipal Popular va a apoyar la moción presentada solicitando la dimisión del presidente Sánchez, porque, como diría Joaquín Sabina, para pedir la dimisión nos sobran los motivos. Hay muchos motivos, hay muchas razones para exigir la dimisión del peor presidente del Gobierno de la democracia en España. Nunca antes nadie ha hecho tanto daño y en tan poco tiempo a nuestro país. Daño a todas las instituciones que ha tocado. Daños a la separación de poderes. Daño a la Constitución. Daño al marco de convivencia. Daño a la independencia judicial. Daño a la libertad de prensa. Daño al principio de solidaridad territorial del que tanto depende nuestra ciudad, nuestra tierra, para poder converger y avanzar a costa de brindarle más recursos y más dinero, más inversiones al separatismo. Daño a la transparencia pública. Daño reputacional a nuestro crédito e imagen internacional. Daño a la marca España. Daños a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un presidente asediado, salpicado y cercado por la corrupción por los 4 costados. Un presidente que indulta a golpistas. Haréis cosas que no helarán la sangre, decía la madre de Joseba Pagaza. Un presidente que pacta con proetarras, que humilla a las víctimas del terrorismo, y todo por mantenerse en su poltrona en Moncloa al precio que sea. Un presidente que está haciendo justo todo lo contrario de lo que dijo que no haría. Un presidente sin escrúpulos, un presidente sin vergüenza, un presidente sin reparos, un presidente sin principios y con amplias tragaderas. El señor Sánchez no puede pisar las calles y las plazas de nuestro país, porque si la pilla, si las pisa, recibe una sonora pitada o abucheos. Qué triste, qué lamentable que el presidente de un país no pueda pisar las calles del país que gobierna. La ciudadanía está harta, harta de tanta mentira, harta de la Rosa Nostra y del capo número 1 de la trama, harta de la endogamia sanchista que está destrozando España y su propio partido, y hoy lo hemos visto cómo salen huyendo, harta de las prebendas a Aldama, a Coldo, a Ábalos, a Begoña y al hermanísimo, aquí muy cerca. Por mucho menos, cualquier primer ministro europeo había presentado su dimisión y habría convocado elecciones. Miren lo que ocurrió en la vecina Portugal, no en Elvas. De ahí también queda mucho por saber y mucho por salir, tiempo al tiempo. Miren cómo actuó el señor Costa, dimitiendo por muchísimo menos en Portugal. Aquí, sin embargo, el señor Sánchez permanece amarrado y aferrado a su poltrona, impertérrito e impasible. Impasible mientras Otegi y Puigdemont sacan pecho de sus botines. Impasible mientras etarras sanguinarios brindan, aplauden y celebran la reducción de penas. Impasible mientras imputan e investigan al fiscal general del Estado. Escuchen bien,
que esto es muy grave. El que tiene que velar por el ordenamiento jurídico de un país está investigado bajo sospecha en un banquillo ante el Tribunal Supremo. Esto es un escándalo. ¿Qué más tiene que pasar en el gobierno de Sánchez para que se le caiga la cara de vergüenza y dimita el número 1 de la trama de la Rosa Nostra? El peor enemigo de Sánchez es su propia hemeroteca, un mentiroso compulsivo y patológico. Ningún gobierno ha hecho tanto daño a la democracia en tan poco tiempo como ha sido el señor Sánchez. La sombra de la corrupción sobre el gobierno de Sánchez es tremendamente alargada y se extiende como una mancha de aceite. Mientras el presidente del Gobierno guarda silencio sobre todos los escándalos que le rodean. Al final, el sanchismo, en esencia pura, es mentira y corrupción, corrupción y mentira, y ese es el hilo conductor de su gestión y de su gobierno. La corrupción ha penetrado de lleno en la Moncloa y en el seno del Consejo de Ministros. Una corrupción que es vergonzante, que es pestilente, apesta y es deleznable. Hay un reguero de altos cargos socialistas salpicados por tramas de corrupción. El caso Sánchez es el del número 1, el mayor caso de corrupción en España. Es el caso de un gobierno contra el Estado, contra los jueces y contra los medios de comunicación. Escuchen bien, escuchen bien. David Sánchez, el hermanísimo, el caso Brother, investigado. Begoña Gómez, la esposísima, investigada. Fiscal General del Estado, investigado. Aldama y Barrabés, investigados y uno de ellos en la cárcel. En la trena, como dicen los jóvenes. Coldo, investigado. Este es el que guardaba los avales del señor Sánchez. Coldo. Ábalos, rozando la imputación ya con un suplicatorio en el Congreso desde el día de ayer. El Ministerio del Interior investigado por filtrar información sobre las investigaciones. Más de 11 investigados por supuestas mordidas. Vaya terminando, por favor. Termino. Todos los caminos de la corrupción, todos, llegan hasta Pedro Sánchez. Lo sabía desde hace 3 años. Las mordidas, las maletas, los rescates millonarios, las paradas técnicas en Baraja de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, los chanchullos de Begoña, todo resulta esperpéntico. El que vino repartiendo carné de supuesta decencia hace 10 años solo reparte amnistías, cupos, mordidas y excarcelaciones. Cada día son más los socialistas que se rebelan y se levantan contra Sánchez. Afortunadamente queda gente con dignidad en el PSOE. Lambán, Paje y algunos que otros más. Unos alzan la voz contra la ignominia, otros amparan sus fechorías y corruptelas, aplaudiendo, guardando un silencio cómplice o saliendo corriendo de donde tienen representación para no defender su gestión. Hoy es el día de pedir desde la ciudad de Badajoz, desde este salón de pleno, la dimisión del peor presidente de la historia de la democracia en España. El Grupo Municipal Popular respalda y apoya esta moción presentada por el Grupo Vox. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Van a querer un segundo turno o pasamos al cierre directamente de la moción? Pues pasamos al cierre de la moción. Señora Amarilla, tiene la palabra. Sí, yo en primer lugar pediré disculpas al señor Pérez si no lo ha llegado para futuras ocasiones que partan de nosotros alguna moción, se la haremos llegar por vía de correo electrónico o por vía telefónica. Nada, simplemente, bueno, pues yo creo que esta moción es de las muchas veces que se han planteado aquí por el Grupo Socialista de que sea el tema local, pero la situación del país justifica, y lo que se va conociendo y lo que va saliendo por las investigaciones judiciales justificaba de sobra esta petición de dimisión, que no es la primera vez que se plantea, pero bueno, nosotros ponemos ahí nuestro grano de arena para que, a ver si entre todos conseguimos que cuanto antes estos señores lleguen ante la justicia y España pueda pasar página de esta etapa tan negra. Gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Votos a favor de la moción. Pues se aprueba con el voto favorable el Grupo Municipal Vox, el Grupo Municipal Popular, el señor Pérez Romero. Pasamos a los asuntos de urgencia. Vamos a esperar un minuto por si se incorpora el Grupo Socialista, porque en este caso, en este bloque de urgencia, según me manifestaban, tenían un asunto que presentar.
Bien, pues pasamos, por tanto, a los asuntos de urgencia. En este caso es el Grupo Socialista el que tenía advertido que quería presentar un punto. Para presentar el punto y justificar la urgencia. Sí, señor Mendoza. Sí, muchas gracias. Bueno, el punto es la moción del IBI, que ya tenían todos los grupos, y la motivación de la urgencia es que, bueno, nos encontramos a las puertas del ejercicio fiscal 2025 y la propuesta de reducción del IBI afecta al mismo. Además, como esto es un posicionamiento que hace el Pleno, con posterioridad, una vez que se adoptara el acuerdo, pues se tendrían que iniciar el expediente administrativo, preparar informes, fiscalizar, es decir, aprobar en Pleno esa modificación de la ordenanza y posteriormente someterlo a exposición pública durante 30 días hábiles, por lo que entendemos que la urgencia está más que justificada. Muchas gracias. Respecto a la urgencia, ¿alguna cuestión? No. Dejamos claro que esto, lo que se pretende hoy es un posicionamiento político sobre la cuestión y no el inicio del expediente, que deberá producirse en todo caso por una orden de inicio que de facto ya está dada. Y yo creo que ustedes lo conocen, pero bueno, vamos a proceder a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con la única abstención del Grupo Municipal Vox. Por tanto, procede el debate de esta moción. Tiene la palabra para presentarla el señor Mendoza por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora ya que han hecho terapia, vamos a continuar. En primer lugar, bueno, voy a proceder a la lectura de la moción para que las vecinas y vecinos de Badajoz tengan conocimiento del contenido de la misma. Con la aprobación de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se produce la incorporación de la Directiva Marco de Residuos y de la de Plásticos de un solo uso al derecho español. Este hecho implica que antes del 8 de abril de 2025 el Ayuntamiento de Badajoz debe establecer una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Con la aprobación de esta nueva ordenanza, quedará sin efecto el acuerdo de Pleno del 27 de noviembre de 1991, por el que se integraba la tasa de basuras en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles como una medida de simplificación tributaria y, por tanto, las vecinas y vecinos de Badajoz pagarán ambos conceptos de manera individualizada, lo que conllevará, si no se adoptan acuerdos que lo remedien, un doble pago por el concepto de recogida de residuos. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz adopte el siguiente acuerdo. La reducción del impuesto sobre bienes inmuebles en la ciudad de Badajoz en el porcentaje necesario para cubrir el coste íntegro que va a suponer a las y los bacenses la tasa de residuos que se aplicará a partir del año 2025. ¿Vale? Esta es la moción y, bueno, como saben, durante la celebración del Pleno Ordinario de septiembre, desde el Grupo Municipal Socialista propusimos la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles como forma de paliar el efecto que va a suponer a los vecinos y vecinas la implantación de la nueva tasa de residuos, que, tal y como se desprende de las declaraciones que el equipo de Gobierno ha ido realizando, se producirá en el mes de abril de 2025, apurando, como siempre, los plazos. Como decía, propusimos en ese pleno y tendimos la mano al equipo de Gobierno para que recogiera nuestra propuesta. La respuesta del señor alcalde, el señor Grajera, fue que le parecía interesante aquella propuesta que hicimos. Y fíjense que yo pensaba que en los días siguientes iba a recibir una llamada del señor concejal de Hacienda para trasladarme que efectivamente les parecía a ustedes una medida adecuada. Como me diría mi compañero Pedro Miranda, niño, tú que eres muy nuevo. Ya habían pasado casi 2 semanas y este grupo, tal y como anunció, pues convocó una rueda de prensa para trasladar su propuesta de cara a este pleno ordinario en relación con la reducción del IBI. Y, a su vez, pues registrar la moción que hoy debatimos. Casualidades de la vida, la misma tarde que este grupo convoca la rueda de prensa, el señor Grajera saca un telegrama en la web del Ayuntamiento para decir que ha ordenado el inicio de los estudios para realizar una rebaja del IBI. Un martes a las 5:30 de la tarde. Si uno fuera mal pensado, creía que este anuncio y la convocatoria de rueda de prensa por parte del Grupo Socialista pudiera tener algún tipo de relación. En fin. No obstante, entendemos, y por eso traemos esta moción, que no se trata únicamente de reducir el IBI,
sino que este pleno, las 27 personas que estamos aquí representando a las vecinas y vecinos de Badajoz, porque así lo han decidido, debe adquirir un compromiso mayor. Se trata de trasladarle a la ciudadanía pacense que sus representantes son conscientes de su realidad y que por ello se comprometen a que en 2025 no paguen ni un euro más de lo que ya están pagando al ayuntamiento. Por ello, este grupo espera contar con el apoyo a esta moción del resto de grupos, así como del concejal no adscrito, y así entre todos alcanzaremos un acuerdo del que nuestras vecinas y vecinos se puedan sentir orgullosos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sí, pues en el pleno pasado la moción que traía el Partido Popular sobre la imposición de la tasa de basuras del Gobierno, yo mi voto fue una abstención porque no vi claro cómo iban ustedes a gestionar esa tasa, si iban a reducir el IBI, o sea, venían con los deberes sin hacer. Ante esa postura del equipo de gobierno, yo iba a votar con ustedes la moción, pero es que creo que van un poco improvisando, o así lo he sentido, con lo cual ese fue mi abstención. Entonces, me parece bien que el Partido Socialista pues solicite esta moción, que no sé cómo han comenzado el expediente, si a través de que les han entrado un poco los nervios porque la han presentado al Partido Socialista y no quería que se la atribuyeran ellos, me da igual, uno u otro. Creo que los vecinos no pueden soportar una subida de impuestos por culpa de una tasa de basura impuesta por el Gobierno del Partido Socialista, pero bueno, me parece correcta. Yo creo que debemos votarla todos a favor. Sean ustedes los que inicien el expediente, los que lo concluyan, pero bueno, que en definitiva que los ciudadanos de Badajoz pues no vean incrementado esos impuestos de su bolsillo. Gracias. Muchas gracias por parte del Grupo Vox. Don Marcelo. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver. Nosotros en el pleno anterior votamos en contra porque tanto en Bruselas como en todos los parlamentos que se ha votado, estamos en contra de esta tasa porque entendemos que primero se hace obligatorio y se está quitando autonomía de los ayuntamientos que se organizaban en cuanto a este punto. Segundo, con la ley que plantea quien contamina paga, pues vamos a esperar a ver la propuesta de la ordenanza que se plantea y de la propuesta de reducción, porque si bien el IBI se contempla en base a los metros cuadrados de la vivienda, entendemos que no se puede tener en cuenta, bajo ese mismo concepto, la tasa de basura, porque yo creo que se tendrían que tener en cuenta por el padrón, es decir, el número de habitantes de la vivienda. No es lo mismo, aunque evidentemente el impuesto sobre bienes inmuebles es sobre los metros cuadrados, estamos hablando del consumo y de la generación de residuos. No va a generar los mismos residuos una vivienda con 2 personas que la que tenga 5 personas. Por tanto, nosotros vamos a esperar. Evidentemente, estamos de acuerdo en el fondo de que se debe compensar ese impuesto obligatorio por el Gobierno central con otro tipo de reducción de tasas o impuestos, pero vamos a esperar a ver el planteamiento para votar a favor. En esta ocasión vamos a abstenernos porque no tenemos claro cómo se va a hacer. Y sobre todo lo que estamos planteando, cómo se va a tener en cuenta el precio para calcular, porque no es lo mismo una familia de 5 que una familia de 2 o de 1. Entonces no pueden pagar lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo Popular el señor Gijón. Muchísimas gracias. A instancia de esta moción presentada por el Grupo Socialista, venimos una vez más a debatir e informar sobre la nueva tasa de residuos, el IBI y la tasa de basura que el ciudadano pagaba en el año 1991.
Esta ley, como recuerdo, fue impulsada por el Partido Socialista y Podemos en el año 22 con obligación de cumplimiento en el mes de abril de 2025, 3 años después. En esta intervención quiero dejar claro los siguientes 3 aspectos. Que estamos ante 2 impuestos o tasas distintas, la tasa de basura del año 90 y la nueva ley de residuos del año 22 que se implanta el año que viene. El segundo punto que quiero dejar claro es que el ciudadano de Badajoz no paga tasa de recogida de basura, la de toda la vida, en la actualidad y desde hace varios años. Y el tercer punto que quiero dejar claro es que la ley es creada, desarrollada y legislada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y es de obligado cumplimiento. A la vista de la moción presentada por el Grupo Socialista, tan solo bastaría aclarar el punto primero para que quedara totalmente descartada la moción, ya que se basa en que con la aprobación de la nueva ordenanza quedará sin efecto el acuerdo de pleno del 27 de noviembre del 91 por el que se integraba la tasa de basura en el recibo de IBI, lo que pudiera conllevar un doble pago por el concepto de recogida de residuos. No manipulen, nada tiene que ver entre sí. Por si fuera poco, ya con el segundo punto que voy a aclarar, sí que queda sin argumentos la moción presentada, al dar por hecho que la anterior tasa del año 91 está recogida en el actual recibo del IBI. El ciudadano de Badajoz no paga tasa de basura, como veremos más adelante. Por segunda vez, no manipulen. Pero como no hay 2 sin 3, la fórmula que proponen y para la que están dando a entender a los ciudadanos que una rebaja en el IBI en el tanto por ciento necesario para cubrir el coste íntegro del servicio, dando a entender a los ciudadanos que no van a pagar más porque les puede bajar el IBI a cada vivienda en la misma cantidad, sencillamente no tiene encaje legal para llevarse a efecto. Señor Mendoza, por tercera vez, no manipulen. Usted sabe que esta fórmula no se puede llevar a efecto. ¿Por qué tratan así a los ciudadanos? ¿Les merece la pena estar informando de esta forma? ¿Les recompensa? Ya le voy a decir una cuarta, que su moción dice que desde este ayuntamiento se debe instar a la Junta de Extremadura a la modificación de la ordenanza fiscal sobre el IBI para el ejercicio 2025. Pero como no hay quinto malo, ya me gustaría que el secretario general también pudiera revisar la firma que han puesto en esta moción y la comparara con la firma que han puesto en mociones anteriores, a ver si les sorprende alguna cuestión. Como primer punto y entrando en materia, queremos poner de manifiesto que la nueva tasa para la gestión y tratamiento de residuos y no para la retirada de basuras como era la tasa que estaba establecida en el año 90. ¿Saben ustedes cuánto se reciclaba y estaba legislado el reciclaje y tratamiento de residuos en el año 90 en comparación con el año 2024? Proporcionalmente 0. Pues bien, la tasa que se pagaba en el año 90 era una tasa para la retirada de la basura. 34 años después, la ley que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez es una ley que está dirigida a la gestión de los residuos, reciclaje y tratamiento. Claramente estamos hablando de 2 cosas diferenciadas, la retirada de la basura y la gestión de los residuos. Por responsabilidad, ustedes deberían hablar con propiedad y llamar a las cosas por su nombre. No piensen que los ciudadanos no se enteran, y menos cuando les están metiendo la mano en el bolsillo. Decirles a los ciudadanos que no van a pagar este impuesto si el ayuntamiento baja el IBI es engañarles. Esa fórmula es ilegal. Es un discurso populista, ya que legalmente es imposible que cada domicilio reduzca el IBI en la cuantía que va a pagar por el nuevo precio público de tratamiento y gestión de residuos. Les recuerdo, más bien les informo, a la vista de sus pretensiones y declaraciones públicas, que las bonificaciones y exenciones del IBI vienen marcadas y recogidas por la ley. No nos las inventamos nosotros ni ningún ciudadano a nuestro antojo. Si lo que quieren es que el ciudadano se ahorre el nuevo impuesto, ¿por qué no votaron a favor de nuestra moción en el pasado pleno, donde pedíamos la libre elección del método de financiación de este servicio? ¿Cómo es posible que den por buena esa ley socialista que obliga a todos a pagar ahora y vengan a decir que baje otro impuesto totalmente distinto? ¿No se dan cuenta, señores del Grupo Socialista, que sus actuaciones son incongruentes? Este cambalache suyo no es de recibo, no es serio, es atropellado y está mal programado. Han tenido 3 años para plantear a su propio partido, el socialista, que estaban muy preocupados con esto y que tomaban medidas para que los ayuntamientos pudieran cofinanciar. Han tenido 3 años para pedirle que desarrollara una ley seria. Si lo que les preocupara era que los ciudadanos iban a pagar un nuevo impuesto, han tenido 3 años.
No han hecho nada y ahora intentan cubrir al Gobierno socialista de Pedro Sánchez haciendo el trilero e intentando culpar a este ayuntamiento de una medida que es nacional, que es socialista y que es de obligado cumplimiento. Si han aprobado una nueva ley desde el Gobierno, tendrán que apechugar con ello y asumir las consecuencias políticas. Lo que ustedes están haciendo es abrazar al ciudadano con la mano derecha y meterle en la cartera la mano izquierda, sin que se note mucho y sin que parezca que son ustedes. Como segundo punto, de los mencionados al principio de mi intervención, decirle con la más absoluta rotundidad que el incremento... Señor Gijón, va por casi 6 minutos, vaya terminando. El incremento del tipo de IBI que asumió en el 92 pasó del 0,65 al 0,97, tipo que está más que amortizado y descontado en la actualidad. De forma paulatina, durante 30 años se ha ido bajando el tipo de IBI hasta ser similar al que estaba implantado en el año 91, hasta quedar en el 0,72. Ustedes, señor Mendoza, tienen esa información y se la están ocultando a los ciudadanos. Están actuando con premeditación, malintencionadamente, están tomándole el pelo a los ciudadanos. No piense que esto le va a salir gratis. Como tercer punto, y para que quede claro, matizar que la ley es socialista. Su partido ha creado un problema, no saben ni qué hacer para arreglarlo y pretenden hacer ver que la culpa y responsabilidad es del ayuntamiento si no baja el IBI. Vienen desde Badajoz a querer enmendar la plana al Gobierno de Sánchez de tapadillo para que no se entere, pidiendo que se baje el IBI, como no es legal hacerlo. Ustedes solos se están retratando. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que va a querer un segundo turno. Estoy convencido de ello. Pues tiene la palabra de nuevo, señor Mendoza. Bueno, yo creo que lo de la tasa impuesta por el Partido Socialista ya lo habíamos superado, ya lo superamos hace un mes y así lo recogieron los medios y así además lo ha entendido la ciudadanía. Pero bueno, igualmente que lo que proponemos aquí es una reducción del IBI. El debate sobre la tasa de basura es que lo tuvimos el mes pasado y además lo volveremos a tener cuando traigan la ordenanza en los próximos meses. Pero en fin. Verá, yo he pensado o siempre he creído que a la ciudadanía hay que decirle la verdad. Y creo además que hay que ser valiente. Y les digo esto porque desde el principio con este asunto de la tasa de residuos y el IBI no han sido valientes ni han querido decir la verdad. O por lo menos esa es mi impresión. Les digo esto porque aunque sigo siendo nuevo aquí, ya nos vamos conociendo. Si en su ánimo hubiera estado reducir el IBI a las vecinas y vecinos de Badajoz, lo habrían anunciado a bombo y platillo. Si han pintado una estatua en un mes y se han puesto una placa. Sin embargo, yo creo que en un primer término ustedes lo que pretendían era utilizar la tasa de basura como una forma de descargar la responsabilidad en el Gobierno de España y obtener unos ingresos adicionales para las arcas municipales. Es más, estoy seguro. Fíjense que de su ataque injustificado al Gobierno de España es de donde nace nuestra propuesta. ¿Qué ocurre? Pues que al proponerles una bajada del IBI, ustedes se ven en un callejón sin salida. Y ahora la sensación que tengo es que ustedes han dado la orden de iniciar un estudio, ¿vale? Que luego arrojará un resultado que supondrá una ligera bajada del IBI, pero que será insignificante. Y tengo esa sensación porque es que ustedes transmiten desgana con este asunto. Si en la comisión del pasado lunes votaron en contra de la moción, y la moción lo que pide es la reducción del IBI. Es más, podían habernos planteado, si usted considera que no es correcto o que se puede hacer esa reducción del IBI de otra manera, pues hubiera sido tan fácil como contactar con nosotros y habernos planteado que no puede soportar el coste íntegro porque el coste del servicio nuevo va a ser superior y entonces el beneficio no va a ser el mismo, o cualquier otra alternativa. Y este grupo lo hubiera recibido, ¿vale? Además de este asunto hay algunas cuestiones que ustedes, señores del Grupo Popular, que no alcanzo a comprender. Verán, se han pasado, y lo he vuelto a hacer ahora, el último mes diciendo primero que en Badajoz no se pagaba tasa de basura y segundo que, bueno, se integró en el IBI, pero que de eso ya prácticamente no quedaba ni rastro. Eso lo ha dicho usted. Yo me pregunto, ¿qué buscan trasladar con ese mensaje? ¿Qué nos quieren decir? Y lo ha vuelto a decir, dicen que en Badajoz no se paga basura. Si es que da lo mismo. Quieren enredar, pero es que da exactamente igual. La concesionaria del servicio de recogida de basura la pagan los vecinos y vecinos de Badajoz. Bien sea directamente a través de la recaudación impositiva o indirectamente si es el ayuntamiento quien le paga. Ese dinero no es suyo. Ese dinero es de los vecinos y vecinas de Badajoz. Claro que pagamos la tasa de basura. Y otra cuestión que no alcanzo a comprender, ¿para qué querrían ustedes esos ingresos adicionales? Si no ejecutan presupuestos, nunca.
Nunca. No sé cuántos años de presupuestos me he mirado y es que no ejecutan las inversiones nunca. Pero no es que se queden en un 80 o 90%, es que no pasan del 40%. Si es que al final les estamos evitando un problema. En el último pleno ya les descuadró que fuera el Grupo Socialista quien pidiera una bajada de impuestos. Pues en este creo que les vamos a descuadrar aún más. Ustedes son de decir, se lo he escuchado infinidad de veces al Partido Popular, el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano. Y me han convencido. En poco más de un año que llevo aquí me han convencido. Mientras estén ustedes en el Gobierno, en la ciudad de Badajoz, donde mejor está el dinero, es en el bolsillo del ciudadano, porque ustedes no saben qué hacer con él. Nada más. Muchas gracias. Don Carlos. Pues sigue sin aclararnos nada sobre el tema de la tasa de basura. No se paga tasa de basura, evidentemente, pero se paga por la recogida de basura. Y esta ley que aprobaron el Partido Socialista en 2022 es de 2022. Tiene que haber más previsiones. Y lo que yo creo que no se enteran los ciudadanos es qué les va a pasar con sus impuestos. Evidentemente, no se va a bajar el IBI correspondiente a la tasa de basura, porque esta tasa de basura que ha impuesto el Partido Socialista seguro que será más alta que el coste que tiene de recogida de cada ciudadano. Pero ustedes tienen que cuantificar cuánto le cuesta a cada ciudadano ahora mismo la recogida de su basura. Si la tasa que han impuesto el Partido Socialista es mayor, explíquenlo y digan, por esta tasa impuesta por el Partido Socialista van a tener que pagar esta cuantía más. Pero no toda, porque a día de hoy los ciudadanos no pagamos tasa de basura, repito, pero sí pagamos por la recogida de basura. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. No, pues un segundo turno tiene la palabra el señor Gijón. Sí, bueno, quiero poner de manifiesto que en el año 91 el tipo de IBI era el 0,65, en el año 92, cuando se incorporó esto, era el 0,97 y que desde el año 2018 ha bajado al 0,72. Este equipo de gobierno del Partido Popular, que lleva 30 años en la ciudad de Badajoz, se ha preocupado de bajar paulatinamente y durante todos los años, con subidas y bajadas, el tipo de IBI. ¿Me puede usted decir si paga en algo lo mismo hace 34 años que ahora? El tipo ha bajado, pero ¿sabe lo que hace su partido, el Partido Socialista, con respecto al IBI, que tanto están ustedes preocupados en bajar? Subir los valores catastrales. Los subieron en el 2019, los subieron en el 2021, en el 20, los subieron en el 2021, los subieron en el 2022 y lo han subido en el 2024. Importe a pagar es precio por cantidad. La cantidad la ponen ustedes y la están subiendo. Y los tipos los ponemos nosotros y lo hemos bajado al 0,72. Con lo cual, si están preocupados por los valores catastrales, por lo que se paga de IBI, arréglenlo en su propio partido, porque a la vista de los números, que esto no es política, que estos son números, 0,65, 0,97, 0,72, estos son los tipos que este ayuntamiento ha estado poniendo y bajando durante todos los años. Y los valores catastrales, que son los que graban el tipo, son los que su gobierno, el socialista, ha estado revisando, que desde el año 2019 los han subido 4 veces, afectando al IBI, al ITP, al acto jurídico, a sucesiones, a donaciones, a plusvalía, a patrimonio. ¿Pero qué nos están contando? ¿Pero qué nos están contando? ¿Pero cómo quieren poner esa cortina de vergüenza? Están intentando tapar ustedes al burro y se han dejado las orejas fuera. ¿Qué es lo que le están pasando? Se les ha visto el plumero y se les está viendo las orejas al burro. Si quieren bajar el IBI, no suban durante 4 veces los valores catastrales, que nosotros estamos bajando los tipos de gravámenes. Transmítale usted la verdad a la ciudadanía. 81 hachazos fiscales del gobierno de Pedro Sánchez. Claro que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Qué me está contando? ¿Quiere que le diga también las tasas que ha puesto Diputación de Badajoz y los incrementos de precios? Los tengo aquí, tengo el listado. Le devuelvo la pregunta. ¿Cómo va a compensar la Diputación de Badajoz con la subida de este impuesto a los ciudadanos y a los ayuntamientos de la provincia a la que le presta este servicio? ¿Han bajado algún tipo? ¿Han propuesto algo en la Diputación de Badajoz? ¿Ellos sí tienen que pagarlo? Porque también ustedes están prestando este servicio. Denme alguna idea, porque a ver si se me ocurre. Señor Pérez,
mi equipo de tesorería está trabajando en tener el impuesto más justo y más bajo para todos. Y estamos trabajando y han estado trabajando y descartando varias modalidades. Y estamos ya afinando la última modalidad que creemos que es lo más justo. Los técnicos, no los políticos, los técnicos. Que al igual le digo que al señor Mendoza, estamos hablando de números y estos son técnicos. Por lo tanto, no den ustedes tantas lecciones y si querían que el ciudadano no hubiera pagado este impuesto, lo hubieran arreglado en la ley, la hubieran desarrollado, que han tenido 3 años. No que ahora meten la pata, corren la cortina para tapar al uno, digo al burro, y ahora vienen ustedes a decir que somos nosotros los que vamos a poco más o menos que meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Se la van a meter ustedes, el Partido Socialista, por este nuevo impuesto, por subir 4 veces del año 2019 los valores catastrales, por mucho que se escondan y por mucho que se tapen. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues una vez ocupados los turnos, tenemos un último turno de cierre. Señor Mendoza, por tiempo de 1 minuto, por favor. Bueno, muchas gracias. Verá, a mí es que me eligieron para ser concejal del Ayuntamiento de Badajoz y si, con el permiso del señor Gijón, va a ser aquí y con propuestas aquí y para los vecinos y vecinas de Badajoz donde voy a ejercer mi labor. ¿Vale? Yo no soy diputado provincial, eso se lo puede preguntar a sus compañeros que lo son. Además, podríamos hablar del 1.000.000 de euros que va a invertir la Diputación de Badajoz en esta ciudad. Pero, en fin, es que no creo que sea mi competencia ni mi cometido, ni para eso me han elegido. Me han elegido para esto. Y esto es proponer la reducción del IBI. ¿Vale? Yo le quiero dejar un mensaje claro a la ciudadanía. Nosotros estamos de su lado. Ante las continuas subidas de tasas y precios públicos que está llevando a cabo el Gobierno municipal, el Grupo Socialista dice basta. Y ante aquellas que puedan venir provocadas por normativa europea, proponemos alternativas y soluciones. En menos de un año y medio, han traído a este pleno subida de la tasa del agua, del INS, de los precios de la Universidad Popular y de las entradas del Carnaval. Y en todas esas subidas nos hemos opuesto desde el Grupo Municipal Socialista y vamos a seguir haciéndolo. Se enfadó en el último pleno el señor Grajera y me decía, lecciones de fiscalidad, ninguna. Y no era mi intención darle lecciones de fiscalidad ni a él ni a nadie. Mi intención, y la de nuestro grupo, la de mi grupo, no es otra que la de ser coherentes y ante un ayuntamiento que presume de tener unas cuentas saneadas y un resultado presupuestario positivo año tras año, creemos que lo justo, ante un incremento de ingresos como va a suponer la nueva tasa de basura, es buscar una alternativa que reduzca la carga impositiva que sufren las y los placenses. En nuestro caso hemos propuesto que sea a través del IBI porque nos parece la fórmula más sencilla y ágil. Nos parece la fórmula más sencilla y ágil, señor Gijón, no pasa nada, es nuestra posición. No es legal bajar el IBI. No es legal bajar el IBI. ¿Cómo que no? Joder, perdón. Por eso, como dije en mi primera intervención, pedimos el voto favorable para esta moción. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ante la apelación, y siendo esto un asunto fundamental, pues sé que les molesta mucho, pero creo que el alcalde tiene el deber también de manifestar su posición. Varias cuestiones. Usted dijo en esa rueda de prensa, yo en el pleno dije que me parecía interesante explorar la posibilidad de bajar el IBI para no cargar los bolsillos de los pacenses en la medida de lo posible y que era interesante que lo íbamos a estudiar. Y creo que fue el pasado día 8, no sé si 7, 8 de octubre, di orden de inicio para que se estudiara esa posible, que espero que sea real, bajada del IBI y para que los diferentes técnicos municipales estudiaran de qué manera y de qué forma se podía dar cuerpo a no a una compensación, porque no es una compensación, pero sí a una reducción de ese IBI que permitiera que al final en el bolsillo de los pacenses el dinero que tuvieran disponible fuera equivalente. Tiene razón el señor Gijón cuando dice que no puede ser una compensación por una compensación, porque graban dos cuestiones diferentes, tienen obligaciones y tienen bonificaciones y exenciones diferentes y, por tanto, no es equiparable. Decirle a la gente que bajándole el IBI no va a pagar basura no es verdad. Lo que se le puede trasladar a la gente es que estamos estudiando para ver cómo, a través de la bajada del IBI, la factura final que tienen que pagar sea la menor posible, En todo caso, ya les digo que, por desgracia, y por cómo está establecida esa ley que ha impulsado, aprobado y, por supuesto,
obligado a los ayuntamientos a hacer lo que ellos dicen el gobierno socialista, y eso es una realidad, pues ese cálculo tiene miga y por tanto lo tenemos que hacer con profundidad, sabiendo que hay una parte, que es la de la tasa de basura o recogida, en este caso es recogida, que entrará en vigor el 1 de abril y que no sabemos cómo se va a comportar. Y eso, usted que sabe de lo que hablo, es importante a la hora de planificar la recaudación y planificar los tipos impositivos. ¿Y por qué no sabemos cómo se va a comportar? Primero, porque es nueva, aquí no se paga esa tasa de basura y no se ha pagado en los últimos prácticamente 30 y pico años, 33 años, porque la economía familiar de esta ciudad se ha visto muy mermada como consecuencia de las diferentes subidas, no solo del coste de la vida, sino de los impuestos que ha ido aumentando el gobierno socialista uno tras otro durante los últimos 6 años, y la renta familiar disponible, que es en lo que se mide el ahorro familiar, pues desde luego no es la misma ahora de lo que era en el año 2018. Y luego usted decía que oía del populismo. No explicar esto, no explicarlo tal y como es, son situaciones complejas, es populismo. Ante problemas complejos, las soluciones generalmente son complejas. Trasladar hoy con una moción que yo he querido que entrara en el Pleno, por un convencimiento, y no tengo ningún miedo a hablarlo, una moción que pueda afectar y va a afectar seguramente a los ingresos de este ayuntamiento, que ustedes la han despachado más allá del solicita y del encabezamiento en 3 párrafos, pues entiendo que no es tomarse esto demasiado en serio, dicho con todos los respetos. Y luego hay una cuestión que para mí es fundamental y es la credibilidad. Y ustedes siempre hablan de que están aquí para responder a las necesidades de la ciudadanía, pero hay una máxima que para mí es muy importante y es esa tentación que tiene siempre el Grupo Socialista, aquí y en cualquier otro lado, de decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero ustedes son de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y el ejemplo se da cuando ustedes cumplen allí donde gobiernan. Y allí donde gobiernan no se han producido en ningún caso este tipo de bajadas que ustedes piden aquí. Por tanto, sí que les pido cordura. Cordura y responsabilidad. Y huir de ese populismo que usted dice que quiere huir, pero del que no es capaz de desprenderse con esta propuesta. Se lo digo con todo el respeto. Dicho esto, aquí hay una parte de la cuestión principal, que es un compromiso de este equipo de gobierno de intentar no cargar a los vecinos con mayores impuestos o cargas tributarias. ¿Qué se ha hecho en este ayuntamiento? Usted nos hace siempre ver que estamos subiendo todo, pero usted no se acuerda o no se quiere acordar de que durante prácticamente 12 años este ayuntamiento, con los impuestos de todos los vecinos, ha estado soportando todas esas subidas de precios. Y usted nunca ha preguntado, oye, ¿cuántos millones de euros ha conseguido el ayuntamiento gracias a esa política de gestión contenida tributaria dejar de recaudar y, por tanto, que los vecinos de Badajoz puedan disfrutar? Ya le digo yo, son muchos millones de euros, muchos millones de euros. Y ahora estamos en esta situación porque así lo ha querido el Partido Socialista. La tasa de reciclaje de residuos se impone en este ayuntamiento de manera separada porque lo impone el Gobierno de España, que está capitaneado por el Gobierno socialista. Y eso es algo que ustedes no pueden desconocer. Yo entiendo que la responsabilidad suya es la de intentar de alguna manera trasladar a la opinión ciudadana que esto se puede solucionar sin ningún problema, pero hay una diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y por eso el señor Gijón les decía, ¿ustedes han pensado allí donde gobiernan algún mecanismo de compensación? En esta tierra, en Extremadura, por no irnos más lejos, porque ustedes están exigiendo eso y nosotros estamos dispuestos, pero estamos dispuestos con seriedad, estamos dispuestos con estudios, con informes. Estamos dispuestos sin comprometer la estabilidad de este ayuntamiento, siendo absolutamente consecuentes con la estabilidad, para poder prestar servicios públicos de calidad en esta ciudad, para no perder ni un solo recurso, ni un solo servicio como consecuencia de esta que ustedes han planteado de manera bastante kamikaze, a mi juicio, rebaja indiscriminada del IBI. Vamos a estudiarlo, vamos a informarlo, vamos a explicarlo muy bien y vamos a intentar que esté en el menor tiempo posible. Usted decía que a nosotros nos ha pillado el toro con esto de la tasa de basura. Para nada, al revés.
Si la ley dice que esta nueva tasa de recogida tiene que estar el día 1 de abril, el 1 de abril estará. Ni un día antes. Mire si eso no es compromiso con los vecinos de la ciudad de Badajoz. Porque muchos otros ayuntamientos, prácticamente todos los que gobiernan ustedes, han adelantado la entrada en vigor de esa tasa al 1 de enero y, por tanto, han cargado a sus vecinos con un trimestre más de una tasa de lo que lo va a hacer el Ayuntamiento de Badajoz. Eso es compromiso con la ciudadanía y eso es compromiso con los vecinos. Por tanto, una vez dicho esto, una vez que se ha iniciado, se ha dado orden de inicio del estudio de la tasa, mantendremos informados a los grupos políticos del desarrollo de ese expediente administrativo. Aquí espero haber dejado claro cuál es la posición del alcalde, independientemente de la de mi grupo, y, por tanto, a partir de ahora, a trabajar en intentar que los vecinos de Badajoz no sufran las consecuencias de las nefastas políticas fiscales del Partido Socialista. Dicho esto, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba, se rechaza, perdón, con el voto en contra del Grupo Socialista, la abstención del Grupo Vox y del señor Pérez Romero y el voto a favor del PSOE. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que en este caso son ruegos y preguntas. Y mantenemos la dinámica del anterior o volvemos a... ¿Quiere que sea el señor Pérez Romero el que empiece preguntando? Es que como lo cambiamos en el último pleno... no, es que en el último pleno fue al revés. Pero bueno, pues no, hacemos el recorrido. Bueno, hacemos el recorrido del grupo y luego ya pasará usted. Señor Cabeza. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, dos ruegos. Uno, que en ese papel de seriedad que se ha puesto ahora y tan institucional, hablando de esta tasa nueva de recogida de basura, yo creo que habría que decirle también a la ciudadanía que esto no es del Gobierno de Sánchez, que esto lo aprobaron ustedes en el Parlamento Europeo, que gobierna con mayoría el Partido Popular. Ruego, señor Cabeza, sí, por favor. Ruego que se ciña a la verdad. Ruego que se ciña a la verdad a la hora de trasladar a la ciudadanía por qué viene esta tasa de basura. Señor ya lo explicamos en el anterior pleno, pero hay que seguir insistiendo porque ustedes pues quieren manipular a los vecinos y vecinas de Badajoz. Yo creo que hay que ser honestos. Hay que ser honestos. La norma se aprobó con los votos favorables, pero no es un ruego. Es decir, si vamos a darle contexto, la norma se aprobó aquí en España con el único voto favorable de los miembros del Gobierno. Y en el Parlamento Europeo, como directiva, por su grupo, que tiene mayoría, y con el apoyo del Partido Socialista. Volvemos a la misma. No quiero entrar en un debate, pero independientemente de lo que se haya votado en otros escenarios, la posición de este alcalde y de este grupo es clara. Es más, es la posición de todos los municipalistas, independientemente del grupo al que pertenezcan. Con una diferencia es que nosotros peleamos por intentar que no se instauren y los demás pues asienten y callen. Que no quiero volver a entrar en eso, simplemente el ruego es que... Oído. Perfecto, pues ya sabéis. Parlamento Europeo, Partido Popular, Directiva Europea. El siguiente ruego es que cuando llueve y se inunda media ciudad, creo que aquí nadie manipula nada, ni los socialistas salimos a la calle con las mangueras para echar más agua. Pedro Sánchez, es la ciudad. Y algunas veces se les olvidan el concepto de invernal, se lo voy a decir. Invernal es una abertura o sumidero que sirve para el drenaje del agua. En casi todas las ciudades de Extremadura funciona, pero aquí no. Entonces les ruego que por favor hagan esa limpieza de invernales con previsión y con tiempo para que cuando llueva pues no se inunde media ciudad. Y en este caso les voy a hablar de una calle, porque ya sabemos lo que pasa en Ronda del Pilar, ya sabemos lo que pasa en Valdepasilla y pasa en muchas calles o aquí en el casco antiguo, pero hay una calle, la calle Gébora, en el barrio de las 800, que ya sabemos que el barrio de las 800 pues tiene muchísimas necesidades y muchas cuestiones que mejorar en ese barrio, un barrio que se hizo de manera bueno, pues transitoria, al final se ha quedado definitivamente en esa zona de Badajoz. Y en concreto en la calle Gébora, cada vez que llueve, allí se forma una piscina. Si ya tienen problemas los vecinos y vecinas de las 800, pues les rogamos desde el Grupo Socialista que atiendan la petición de los vecinos y vecinas de esta calle, se pasen por allí y por favor les solucionen el problema
porque es un auténtico caos cada vez que llueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Silvia. Gracias. Bueno, yo traigo dos preguntas. La primera, ¿cuándo piensan ofertar las aulas del Carnaval a los centros educativos de Badajoz? Porque les recuerdo que ya hemos pasado el inicio de curso y este proyecto, que puede considerarse una actividad extraescolar, ¿no?, para los niños y niñas de Badajoz, pues no está contemplada en sus horarios y cuanto más tiempo pase, menos participación tendrán. Y segunda pregunta, y a relación de esto de hablando del dinero en el bolsillo de la ciudadanía, ¿cuándo piensan pagar a los monitores que tuvieron el año pasado en las aulas del Carnaval? No quiero pensar que no hayan ofertado las aulas del Carnaval de este año por no hacer más evidente todavía que no han pagado a los y las monitoras del año pasado, porque un Carnaval como fiesta de interés turístico internacional tiene que estar mimada desde sus inicios. Gracias. Muy bien, don Alejandro. Sí, muchas gracias. Desde febrero pasado hasta el 29 de septiembre, si no me equivoco, se facilitó el aparcamiento en el centro de la ciudad por un acuerdo del Ayuntamiento con la empresa que gestiona parking de Menacho y Sanatón, junto con la colaboración del Centro Comercial Abierto de Menacho y AECAP. Les pregunto dos cuestiones. Una, ¿se va a seguir renovando por segunda vez? Dos, ¿este servicio cuánto dinero ha costado a las arcas municipales hasta la fecha? Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Nuria. Sí, buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras. Se nos hace llegar al Grupo Municipal Socialista que desde hace 8 meses el Ayuntamiento no paga al dueño del local de la Asociación de Vecinos de La Cañada, Moreras, Jardines del Guadiana, local que está alquilado por el consistorio. Este Ayuntamiento acarrea una deuda con este vecino de 8 mensualidades, lo que supone un perjuicio económico muy importante para él. Sabemos que tras muchos intentos por parte del dueño del local, sin obtener soluciones, por fin ha conseguido hablar con el señor Pérez, concejal del área. Por lo que nuestras preguntas son las siguientes. ¿Se van a abonar en noviembre del 2024 los 8 meses que se le adeudan del alquiler al dueño del local, como ha informado el señor Pérez? ¿Y por qué razón no se le hacen los pagos puntualmente en los 5 primeros días de cada mes, como consta en el punto 6 de este contrato firmado por ustedes en el 2020? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Sara. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, me da pena que se haya ido la delegada del alcalde de Gébora, porque bueno, traía aquí un ruego que va relacionado con esa pedanía. Y es que la Asociación Huellitas de Gébora solicitó ya en el mes de agosto por escrito a la delegada pedánea que se le cediese algún espacio para la realización de sus reuniones y de sus actividades, que serían de 2 sábados al mes. Y bueno, esta asociación todavía no ha obtenido respuesta, por lo que rogamos que por lo menos se les dé una contestación y que se pongan en contacto con ella. Y otra segunda cuestión, que yo no sé, señor alcalde, si el año pasado hicieron aquí todos los concejales un curso que les dio cosital, no sé si ahí entraba la parte de comprensión lectora, de comprensión auditiva, o si soy yo la que tiene que pedirles a ustedes un curso de cómo formular preguntas, porque de verdad que por más que las hago no consigo que me respondan. En el pleno del mes de julio pregunté por las viviendas de Valdevoto y de Gébora. Me dieron contestación en el pleno de septiembre solamente de las de Valdevoto, por lo que tuve que preguntar por las de Gébora y por las del resto de pedanía. Ahora me responden solamente con las de Gébora, pero me faltan por el resto de pedanía. Entonces, no sé cómo hacer para que me respondan lo que se formula en este pleno. Yo no tengo inconveniente en todos los plenos reiterar la misma pregunta, a ver si el señor Ureña me ha contestado por Gébora, pero pregunté, ¿y tiene previsto hacer viviendas en el resto de poblados? Se ha obviado. O sea, esa
le enseño la contestación, no está. Yo se lo vuelvo a preguntar ahora. A lo mejor en el pleno del mes que viene me responde por Sagraja y yo tengo que preguntarle luego por Novelda, por Alcazaba, por Balboa, que no tengo problema, ¿vale? Que todos los plenos se lo puedo recordar. Pero bueno, como ya me ha contestado por Gébora y no me ha dicho nada de si el ayuntamiento tiene previsto hacer ninguna construcción de vivienda por parte de este ayuntamiento, le pregunto de nuevo, ¿tiene previsto el ayuntamiento de Badajoz construir algunas viviendas en Gébora y en el resto de pedanías? Ya tengo la información de Valdevoto, a esa se la puedo ahorrar. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Concha. Sí, buenos días, muchas gracias. Pues aquí que nos encontramos de nuevo en un brete que no por frecuente deja de ser también profundamente antidemocrático. Y es esta situación que se repite continuamente de que ustedes no nos niegan a la oposición la posibilidad de traer algunas mociones a pleno, mociones que interesan a la ciudadanía pacense, mociones que son de calado municipal, y lo hacen en beneficio pues, de otros circos peregrinos como el que han querido montar aquí hoy, por supuesto no con la connivencia del Grupo Municipal Socialista, que tiene muy claro para qué se sienta, para qué ocupa estos sillones en el Pleno Municipal. Esta moción a la que me refiero y que ustedes no quieren debatir es en la que solicitamos la creación de un nuevo espacio para aparcamiento y pernocta de autocaravanas en la ciudad, un espacio que tenga más plazas que el ya existente junto al Puente de Palma. Y lo que argumentan para no debatirlo aquí es que ya lo llevaban ustedes en su programa electoral, como si las pacenses y los pacenses no supiéramos que en su papel, que sus papeles lo aguantan todo, y no fuéramos conscientes de la cantidad de promesas electorales que se les han ido a ustedes cayendo de los bolsillos en estos últimos 30 años y de las que nunca supimos nada. Pregunta ruego. Sí, voy a hacer el ruego. Voy a hacer el ruego, pero yo le agradecería, señor alcalde, que no me cortara. Quiero decir, esto dura 2 minutos. Usted, en la última intervención, en el último ruego que hice en el último pleno, me dijo, si quiere usted hablar, presente una moción. Ahora presente una moción y me dice usted, no, preséntela como ruego. Aclárese, señor alcalde, son 1 minuto y medio, 2 minutos de intervención. Yo le rogaría que me dejara acabar el ruego. Ruego. Tiene que indicar si es pregunta o ruego. Un ruego, un Perfecto. ruego. Bueno, ustedes son conscientes, saben que prometer no es lo mismo que comprometerse y que el compromiso con la ciudadanía se adquiere aquí en el Pleno. Ustedes lo saben y por eso no quieren que traigamos a Pleno las mociones y nos piden que las convirtamos en ruego, que es lo que estoy haciendo en este momento. Que convirtamos en ruego nuestra propuesta de que incluyan en los próximos presupuestos de 2025, presupuestos que entendemos en el Grupo Municipal Socialista que con los buenos gestores que son ustedes ya deben tener prácticamente finalizados. Como digo, que incluyan el nuevo espacio para autocaravanas, porque este espacio revitalizaría el turismo en la ciudad y, por tanto, beneficiaría al comercio y a la hostelería. Porque verán, colgar macetas de las farolas está muy bien. Poner vinilos en los escaparates está muy bien, pero atraer gente a nuestra ciudad, tener a más gente paseando por nuestras calles, tener a más gente consumiendo en nuestros comercios locales y comiendo en nuestros restaurantes, les aseguro que como estrategia comercial está muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por eso lo llevamos en el programa electoral y por eso Badajoz tiene más visitantes y más turistas que nunca a día de hoy. Así es que estamos completamente de acuerdo con su ruego, tal y como le manifesté en la comisión, y lo tenemos en cuenta en nuestros pensamientos y sabiendo que también son los suyos, pues mejor que mejor. Don Pedro. Muchas gracias, señor alcalde. Como tenemos tiempo, le voy a hacer un par de preguntas o 7. Mire. Esta foto corresponde, luego se la doy, corresponde a un solar situado en el centro de nuestra ciudad, exactamente en el cruce de las avenidas Juan Sebastián Elcano con Fernando Calzadilla. Los vecinos ya están cansados de protestar por esta situación. Y este es solo un ejemplo de los muchos solares que hay en nuestra ciudad en este lamentable estado. Desconocemos si los propietarios saben que es su responsabilidad mantener limpio y vallado su solar. Pero la pregunta es, ¿qué hacen ustedes o qué están haciendo ustedes para que estos propietarios cumplan
con la ordenanza municipal de limpieza urbana? Esa sería la pregunta número 1. Esta pregunta, la siguiente, miro al señor Urueña porque él sabe por qué. Los ripios y acopios de materiales que se encuentran en el foso del lienzo más cercano a la Puerta de Palmas, ¿tienen fecha de caducidad o tendremos que inventariarlos como atracción turística? ¿Nos puede explicar de dónde proceden estos ripios y a qué obra corresponden los acopios de materiales? La siguiente pregunta que hago es sobre una cuestión o una situación, mejor dicho, que se produce en la avenida de Málaga, en Las Moreras, donde a muchos vecinos les da un vuelco el corazón cuando en nuestra ciudad le da por llover mínimamente. Esos días de lluvia les angustia porque ven y observan cómo desde sus desagües de sus patios interiores o de los inodoros y restos de aparatos sanitarios de sus cuartos de baño sale el agua sucia. Ya están cansados de llamar a Aqualia, recibir la ignorancia por respuesta. Y a punto están de perder toda esperanza de que el ayuntamiento les haga caso y les solucione el problema. Nosotros le preguntamos, señor alcalde, ¿tan difícil sería que los servicios técnicos se pusieran en contacto con estos vecinos y estudiaran el problema del saneamiento que tanto tiempo llevan padeciendo? Les recuerdo, Avenida de Málaga, en Las Moreras. Siguiente pregunta. Mire, en este caso, señor alcalde, la verdad, se lo digo sinceramente, me gustaría equivocarme, de verdad. Hoy todos los partidos nos afanamos en denunciar el grave problema de vivienda que existe, pero parece que a ustedes este problema no les quita el sueño. Mire, en la calle José María Giles Ontivero, número 59, en la planta alta del edificio Trajano, existe una vivienda de propiedad municipal que lleva más de 20 años cerrada. Repito, más de 20 años cerrada. Esta información nos la han facilitado los vecinos y, evidentemente, nos gustaría conocer si esto es real, por lo que le hacemos la siguiente pregunta. ¿El ayuntamiento es propietario de esta vivienda? Y, en caso afirmativo, ¿nos puede decir las razones por las que esta vivienda lleva tanto tiempo cerrada? La siguiente va sobre el corredor verde, señor Urueña. No es la primera vez que en este pleno hemos preguntado y hemos hablado sobre este famoso proyecto. Pero, por desgracia, cada vez que hablan ustedes en los medios de comunicación sobre esta obra, casi nos obligan a volver a preguntar. Ayer o antes de ayer, no recuerdo, el señor Urueña hacía unas declaraciones reconociendo los errores que todo el mundo denunciaba y que, una vez más, nos obligan a preguntarle. Dice el señor Urueña que esta zona es conocida como la Laguna porque ahí vierten muchas aguas y no solo por las lluvias, sino que además por caudales subterráneos. Esto es lo que dice la prensa. Yo no sé si esto es exactamente o han sido exactamente las palabras del señor Urueña. Yo dudo que estas hayan sido las palabras del señor Urueña. Y por eso le preguntamos, le volvemos a preguntar. Cuando se redactó el proyecto, ¿no se le ocurrió a la redactora o al redactor que ese problema del agua existía y que debía darle solución? Esa es una de las preguntas que hago. ¿Nos puede decir si en el proyecto se incluyó algún tipo de drenaje y o saneamiento que resolviera la recogida de aguas de lluvia
sin tener que esperar a que el césped las absorbiera? Esto tiene pinta de ser claramente un error de proyecto. Y nos preguntamos si van ustedes a pedirle algún tipo de responsabilidad al redactor o la redactora o le van a dar un premio a la osadía. Mire, y ya les dejo la última, para mí la mejor. Esta es una foto, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Esto es la iglesia de San Agustín. Está en la plaza de San Agustín, que en la actualidad no es una plaza como tal, y sí un cruce entre las calles José Lanó y Alfonso de Céspedes. Y no es una plaza porque este espacio está cercado por un cerramiento de mampostería y enrejado metálico. Nos vamos al catastro, luego se lo enseño, señor Urueña, y observamos que tanto en el plano como en las referencias catastrales de los inmuebles de esa plaza aparece como un espacio público y no como propiedad de la Iglesia. Por otra parte, se tiene conocimiento desde la década de los 80 del siglo XX que esta plaza es de propiedad pública. También se tiene conocimiento que en sesiones ordinarias de los plenos celebrados en julio y septiembre de 1889, repito, 1889, se hablaba en esos plenos, la fuente de la plaza de San Agustín no da agua y hay que arreglarla. Y en otro de esos plenos de la época también se decía, se debería ampliar el jardín de la plaza de San Agustín y demoler la fuente. Hoy esta plaza está anexionada a la iglesia de San Agustín mediante el mencionado cerramiento y por lo tanto se supone que es propiedad de la iglesia. Nosotros le preguntamos, ¿tiene el ayuntamiento constancia de esta obra mediante algún documento escrito? ¿Tiene el ayuntamiento la licencia de obra de este cerramiento? ¿Consta en el ayuntamiento, en sus servicios de patrimonio, la titularidad de este espacio? Y por último, ¿es un bien de propiedad municipal inventariado por la Iglesia Católica? Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. Sí, buenos días. Yo traigo 3 cuestiones, aunque no he hecho ningún curso de cómo hacer preguntas, voy a intentar que queden claras. Primera cuestión es sobre la información que llevo pidiendo de documentos. ¿Ruego o pregunta? Las cuestiones son... Pregunta. Pregunta. Es sobre la información y documentación y expedientes que llevo solicitando ya varios meses sobre un contrato que hubo con un medio, bueno, una empresa que se dedica a publicar noticias. Se me dijo que esa documentación estaba subida, sigo manteniendo que no. Mi pregunta es si me pueden facilitar la documentación como se pedí y como se me hace con otras documentaciones que solicito que también están subidas. Y si no se me puede facilitar porque es muy complicado y nadie quiere ayudarme, que se me indique dónde está. Si no se me pasa, que por favor se me indique. Eso lo ruego y lo pregunto. ¿Puede facilitárseme o puedes decírseme dónde está? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, pregunta. Comuniqué que había una rejilla, un invernal en la calle del Domingo Cáceres en la que un vecino se había caído y se había roto la mano. Hice varias preguntas al respecto, no se me ha respondido por escrito. Ruego que no se me respondió en el momento y tampoco por escrito. No me ha llegado ninguna respuesta. Ruego que se me responda al respecto. Y la tercera cuestión, pregunta, es sobre las obras de aparcamiento del barrio de La Paz.
me consta que han llegado varias cartas de vecinos al Servicio de Vías y Obras sobre un hueco que ha quedado, que hay un árbol muerto que no se ha quitado y tampoco se ha asfaltado para el aparcamiento. Entonces, mi pregunta es si se piensa quitar ese árbol muerto y asfaltar para aparcamiento o si se piensa quitar y plantar un árbol nuevo que esté vivo. Y mi ruego, pregunta, ¿se piensa responder a los vecinos que han mandado carta? Ruego que hagan algo con ese hueco y ruego que respondan a los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sandra. No, pues ahora pasamos, don Marcelo. Sí, gracias, señor alcalde. Yo tengo 2 preguntas y 2 ruegos. Primera pregunta. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno dotar en un futuro próximo a la policía local de pistolas Taser y cámaras corporales fundamentales para gestionar situaciones de riesgo sin tener que recurrir a las armas de fuego? Segunda pregunta. En 2019 se instalaron desfibriladores en los colegios de la ciudad, dentro de un acuerdo entre la Diputación y la Junta de Extremadura. ¿Qué mantenimiento se hace de ellos? Vamos al primer ruego. En este caso fue una moción que presentamos, pero que el señor alcalde consideró que era un ruego. Lo pongo en contexto. Según varias fuentes históricas, entre ellas el libro Badajoz 1812, La atracción de Wellington, de Jacinto Marabel, o La historia de Badajoz, de Alberto González, en el asedio británico de abril de 1812, las murallas situadas en los baluartes de Santa María y en la de la Trinidad sufrieron sendas brechas por el fuego de la artillería. En la posterior reconstrucción de la muralla en esos puntos se colocaron balas de cañón incrustadas con la cifra 1812 como recordatorio, hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial, cuando fueran arrancadas para venderlas al peso. Ruego estudiar la colocación de réplicas de las balas de cañón que en ese lugar se encontraban, así como la necesaria limpieza del lienzo de la muralla y del mismo modo pues deberían ir acompañados de paneles informativos. Y el otro ruego es que el 4 de octubre registramos una solicitud para que diesen ustedes la orden de que se retirase la propaganda electoral que sigue todavía colocada en la avenida Ricardo Garapeto, propaganda electoral de las elecciones europeas 4 meses después y no se han retirado. Entonces, bueno, pues creemos que, aunque yo creo que es la empresa instaladora la que tendría que haberlo retirado, pero ustedes tienen la competencia municipal de pedir que se retire. 4 meses después sigue todavía, a día de hoy, colocado en una farola de avenida Ricardo Garapeto junto al bar La Esquina. Y nada, el ruego que lo retiren. Gracias. Oído. No lo he leído ese documento, pero bueno, daremos orden para que lo retiren. Bueno, pues una vez que ya hemos... Ah, perdón, don Carlos, discúlpeme. Existo. Discúlpeme. Mil perdones. Sobre las actuaciones de arreglo de calzadas y aparcamientos en La Paz, me comentan algunos vecinos que no hay zonas pintadas o delimitadas de aparcamientos y a veces crean un poco de conflictos. El ruego es que pinten esas zonas que no se ha actuado. En La Paz arriba están en la calle, en las repúblicas, digamos, en las de abajo. La delimitación que existe es una delimitación transversal, es decir, separa la zona de aparcamiento en batería de la zona del vial. Cuando hemos estado allí con algunos vecinos nos habían indicado que hubiera sido más deseable hacerlas de manera individual, pero los técnicos lo han pintado, lo han señalizado así, es correcto, y por tanto lo que se indica dentro del aparcamiento en batería es la zona de la batería y ya los coches tienen que tener la responsabilidad de poder aparcar en la zona. De todas maneras, le digo, esa obra ha sido un auténtico quebradero de cabeza porque, tengo que decirlo, la empresa que ha estado ejecutando los trabajos ha estado continuamente teniendo que avisar y llamar a la grúa municipal para retirar coches que quitaban las vallas y que aparcaban en las zonas en las que se estaban ejecutando los trabajos. Por tanto, si ha habido alguna ralentización o algún problema de señalización es consecuencia de esos problemas que ha habido durante la ejecución de la obra. Y por tanto, desde aquí sí aprovecho, una vez que esa obra ya está finalizada, pido a los vecinos que cuando se hagan obras de asfaltado y de señalización en el entorno de sus viviendas, por favor, respeten el vallado,
entiendo la frustración que supone no poder aparcar temporalmente en sus calles, pero es la única manera posible para poder avanzar y ejecutar las obras en tiempo y forma y no provocar retrasos y algunos inconvenientes como estos. Seguramente si hubiéramos tenido todo el aparcamiento libre hubiéramos tenido la capacidad de poder pintar de manera individual. Como eso no ha sido así, se ha pintado de manera transversal, que cumple con la normativa, y la intención era la de abrir ese aparcamiento lo antes posible para que los vecinos pudieran disfrutarlo. En todo caso, tomamos nota, si en algún momento hay que hacer un nuevo repintado, pues se intentará ejecutar de esa manera, pero solicito la colaboración de todos los vecinos, entendiendo que a veces es muy complicado aparcar, pero que ellos también entiendan que el hecho de que se dificulte la ejecución de esos trabajos puede provocar que a veces el resultado no termine de ser el deseado. Pero como eso es pintura, en el momento en el que tengamos que repintar o podamos tener la posibilidad de dejarlo ya perfecto, pues exploraremos esa posibilidad. ¿Alguna cuestión más? Ahora sí. Pues muchas gracias a todos, levantamos la sesión y nos vemos en la siguiente.